Muy bien. Bienvenidos a nuestra lección número 7. Así que estamos estudiando la escritura, el Evangelio, según San Mateo. Estamos en la lección 7. Vamos a ver el día de hoy un segmento de este Evangelio. Así que si recién te estás enganchando con este estudio, con este video, no te desanimes. Así que seguimos para adelante con este estudio. ¿Ya? Cada lección, cada clase trae su propia lección. ¿De acuerdo? Así que, sin más preámbulos, entramos a nuestro segmento del día de hoy, que es el capítulo 3, del versículo 13 al 17. Dice: llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y aquí se abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, y mi Hijo el amado, en quien me complací. ¿De acuerdo? Muy bien, este es el segmento que vamos a estudiar. Vamos a ubicarnos un poquito geográficamente. El ministerio de Juan el Bautista, asumimos que él bautizaba por esta sección de acá, a la altura de Jericó, entre Judea y Perea, en este sector del río Jordán. Pero la escritura, en Juan 1.28, dice: esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y en el 3.23 dice: también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, pues allí había muchas aguas y acudían y eran bautizados. Ese Enón y Salim está por acá, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que Betábara estaba por acá también, o puede ser en esta parte sur, ¿de acuerdo? Donde estaba ministrando, donde bautizaba Juan el Bautista, valga la redundancia, por acá, sur, o más pegado al norte, al mar de Galilea, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya nos hemos ubicado un poquito en el mapa. Dice este versículo: llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado. Llega entonces, ahí Mateo siempre no nos va a dar datos exactos en cuanto a tiempo. Algunas versiones va a decir vino, ¿no? Vino Señor Jesús. Hace referencia a una aparición pública, ¿de acuerdo? No una aparición secreta, no, sino una aparición pública, es la que hace el Señor Jesús. ¿A dónde viene? Dice: al río Jordán, al río Jordán. Este río que salía del mar de Galilea, o del lago, ¿no? Este era un lago, del mar de Galilea, y iba a desembocar en el mar Muerto, otro lago grande. Ese es el río Jordán, y ahí ministraba Juan el Bautista. No sabemos cuántos años tenía Juan el Bautista cuando comenzó a ministrar. Ya del Señor Jesús sí, él hace su aparición ministerial a los 30 años. Ya haciendo referencia al sacerdocio judío, o el trabajo que se desempeñaba en el templo, siempre se iniciaba a los 30 años. A los 12, 13 años el judío ya era mayor de edad, ¿no? Se le hacía su bat mitzvah. Al octavo día era circuncidado. A los 20 años podía ser militarmente, era apto. Y a los 30 años él podía ejercer un ministerio en el templo, ¿no? Un ministerio sacerdotal o levítico de repente. Considerando que el Señor Jesús no descendía ni de Aarón ni de la tribu de Leví, ¿no? Él era de la tribu de Judá. Pero no necesariamente es a los 30 años, de acuerdo a números, porque también ese tiempo después va a bajar, ¿no? A 25 años también, ¿no? En Números 8:24 dice: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. También ese tiempo va a disminuir a 20 años más adelante, ¿no? Ahí estaba en Crónicas, va a disminuir a 20 años. Eh, el profeta Ezequiel, ¿no? En Segunda de Crónicas, también él va a continuar con los 20 años. Y Esdras también 20 años. ¿De acuerdo? Pero cuando inició Juan el Bautista no sabemos, él vivía en el desierto,
tenía otro tipo de vida, otro tipo de alimentación, se vestía de una manera peculiar, singular. Y el Señor Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Entonces, el Señor Jesús a los 30 años, acordémonos que ellos tenían una diferencia de 6 meses, ¿no? Y eran parientes también, ¿no? Aparentemente eran primos. Y se llevaban por 6 meses, ¿no? 6 meses de... ¿Cómo sabemos? Por el embarazo que tenía María y su mamá, ¿no? Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. ¿Qué más tenemos acá? Juan el Bautista sabía de Jesús, ¿no? Aparentemente no se conocían, parece que María, la mamá de Juan el Bautista, mejor dicho, le debe haber hablado del Mesías, ¿no? Del Señor Jesús, porque ella sabía, porque Lucas 1:43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, Elizabeth sabía, ¿no? Reconocen en María, en el vientre de María estaba su Señor. Entonces, se asume que ella le hablaría a Juan el Bautista de esto, pero aparentemente no se conocían, ¿no? Y, y porque Juan 1:31 dice, y yo no le conocía, dice Juan el Bautista. Eso es lo que dice Juan el Bautista, no lo conocía aparentemente, pero es más, se le había dicho que le iban a dar una señal, ¿no? El que vea descender, ¿no? El Espíritu de Dios, ese es el ungido. Pero sin embargo, hay una revelación sobrenatural aparentemente, porque Juan el Bautista va a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se lo va a decir en el Evangelio según San Juan. Bueno, esos son algunos datos, algunos detalles, ¿no? ¿El Señor necesitaba bautizarse? Definitivamente no, porque Juan el Bautista estaba llamando para bautismo de arrepentimiento, para arrepentimiento. Entonces el Señor Jesús no necesitaba bautizarse. Algunos van a decir que el Señor Jesús se bautiza para cumplir un lavamiento ceremonial, ¿no? Para iniciar su ministerio, así como hacían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces se asume que él también estaba, para iniciar su ministerio, tenía que iniciar como un bautismo, ¿no? Otros van a decir para identificarse con los gentiles, porque acuérdense que los judíos no se bautizaban. Entonces los que tenían que bautizarse eran los prosélitos. Entonces para identificarse con los gentiles, con los otros, el Señor Jesús se tenía que bautizar. Otros dicen para apoyar el ministerio de Juan Bautista, ¿no? Para reafirmar el ministerio que estaba dando Juan el Bautista, ¿no? Que estaba bautizando para arrepentimiento, y él como que reafirma su ministerio. Otros van a decir por los pecados. El Señor Jesús, por los pecados de la humanidad, se va a bautizar. Estas son algunas interpretaciones, ¿no? Pero no hay un fundamento claro en eso. Lo que sí podemos entender es que el Señor Jesús se bautiza para identificarse con el hombre caído, con el hombre en general, con la humanidad, y para identificarse con el pecado, ¿de acuerdo? Él comienza su ministerio identificándose con el hombre, no está apartado, no hace un trabajo o un ministerio o una obra paralela, no hace soslayadamente, no lo hace de costadito, ¿no? Lo hace inmiscuyéndose en las cosas del hombre. ¿De acuerdo? Entonces él, por identificarse con la humanidad, con el hombre y con el pecado, es que él se bautiza. Y también este bautizo simboliza la muerte, su muerte y su resurrección. Hay un simbolismo dentro del bautismo. ¿Ya? Entonces, Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, haciendo referencia a su muerte, ¿no? Haciendo referencia a que el bautismo que estaba simbolizando iba a terminar en su muerte, ¿no? Marcos 10:38 va a decir, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo bautizo, soy bautizado. Esto cuando Juan y Jacobo estaban discutiendo quién podía tener un lugar predominante en el reino de los cielos, ¿no? Cuando el Señor esté en su reino. Y ellos estaban en esa discusión, y el Señor hace referencia también acá al bautismo como su muerte, ¿no? Entonces hay un simbolismo ahí en el bautismo.
¿Qué más dice el versículo 14? Mas Juan se lo oponía, dice, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No había una posición reactiva, ¿no? No había una posición negativa, sino trataba, ¿no? Trataba de entender que el que necesitaba bautizarse era él. El que necesitaba perdón de pecados y reconocía su condición era él, ¿no? Que entendía que Cristo, que el Señor Jesucristo no necesitaba bautizarse, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? Juan el Bautista no quería bautizar a los fariseos, a los saduceos, por su condición de hipócritas, ¿no? Iban porque realmente lo hacían con una intención hipócrita. En cambio, cuando no quiere bautizar a Jesús por lo contrario, ¿no? O sea, porque Jesús realmente no necesitaba más bien el bautismo. Entonces, como que Juan trata de contener eso, ¿no? No necesitaba el Señor. Es más, Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. O sea, nunca pecó. Nunca pecó. Hay un evangelio apócrifo, hay un libro apócrifo que se conoce como el Evangelio según los hebreos, en el cual narran que es María con sus hermanos quienes llevan al Señor Jesús para que lo bautice Juan el Bautista. ¿Ya? Así dice este evangelio, ¿no? Y este es un libro apócrifo, ¿no? Porque el Señor va solo, no Mateo, Marco, Lucas y Juan, que son los cuatro justamente que narran el bautismo, pero no mencionan esto. Entonces, por eso que algunos libros no pasaron el canon, no porque no eran del agrado o no les convenía incluirlo en la Biblia, sino porque no conservaban la unidad, porque eran de autores que no conocían, o muchos autores eran gnósticos, ¿no? Ya el gnosticismo comenzó a hacer su aparición también, y había muchos escritos así, con esa tendencia protonóstica, ¿no? Que tenían una influencia bastante griega, unas filosofías bastante humanistas y de hombre, ¿no? Obviamente. Entonces esto decía este evangelio, este libro apócrifo, ¿no? Que María y sus hermanos lo habían llevado. Ahora, acá hay algo interesante también, porque hay muchas herejías que se comienzan a mover, comienzan a iniciarse en la temprana iglesia, ¿no? Y una de ellas era el adopcionismo. ¿Qué consiste esto? Que Dios adoptó un hombre natural, un hombre normal, y lo llenó del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Como que lo llenó, o sea, lo eligió. O sea, como que Jesús estaba por ahí deambulando, por ahí, no sabía que él era el Mesías, y dijo, ya, tú vas a ser el Mesías, y lo llevó y lo bautizó. Y en el bautizo vino el Espíritu Santo, y ahí es cuando comenzó a caminar como Cristo. Ese es definitivamente es una herejía, ¿no? Con los mismos evangelios eso uno puede erradicarlo, ¿no? Porque ya los profetas, Mateo, Lucas, ya lo decían, ¿no? Que era Dios con nosotros, Emmanuel. Lucas va a decir, ¿no? Que en los negocios de mi padre debo estar a los 12 años. O sea, él tenía claro quién era, ¿no? Señor Jesús. Entonces, el adopcionismo justamente hace eso, ¿no? Y así entre otras variantes de este tipo de herejías, ¿no? Que cuando vino el bautismo, vino el Espíritu Santo, y después que caminó por esta vida, cuando fue a la cruz, se retiró el Espíritu de Dios. O sea, el que muere ahí es un hombre, ¿no? Entonces, esas herejías existen, y no solamente estuvieron en aquel siglo I, siglo II, sino también en nuestra época. O sea, son unos refritos, podríamos decir, no son unos recalentados. Aparecen por ahí con otro tipo de nombre, pero a la larga el tema es el mismo. La herejía es la misma. Y son movimientos a veces, porque a veces se filtran esos pensamientos dentro de la iglesia. Por eso es importante conocer la doctrina, la sana doctrina, la correcta ortodoxia. La ortodoxia correcta, la sana doctrina. ¿De acuerdo? Hay otros que van a decir el modalismo. ¿Qué consiste el modalismo? Que en un tiempo era Dios es uno, ¿de acuerdo? Pero no reconocían la Trinidad. Entonces decían Dios Padre
se encarna y se vuelve Dios Hijo. Después Dios Hijo muere y viene en forma de Espíritu Santo. O sea, como que va mutando, va mutando. Eso se conoce como el modalismo. Si alguien por ahí quiere investigar un poquito más, búsquenlo como monarquismo de adopcionismo y monarquismo de modalismo. Y ahí van a salir una serie de herejes, ¿no? Sabelio, Arrio, Nestorio, Apolinario y varios otros heresiarcas, ¿no? Son heresiarcas, son padres de herejías, que la iglesia en su momento combatió arduamente, ¿no? Obviamente de ahí aparecen los credos y todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces esto hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Les comento rapidito, alguna vez yo me inscribí para recibir unos libros de una iglesia en Corea y eran bastante cristianas, comencé a leerlos todo hasta que dije, algo está mal acá, algo no está bien, y justamente mantenían esta herejía del adopcionismo, ¿no? De que en el bautismo el Señor Jesús, que era un hombre normal, se vuelve Cristo, ¿no? Y en la cruz, cuando va a morir en la cruz, el Espíritu Santo sale, ¿no? Y queda un hombre, el que habían adoptado. Entonces, bueno, y entre otras herejías más por ahí, ¿no? Hay que estar atento a eso, por eso lo explico. En el versículo 15 dice, pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Es importante, lo que le está diciendo acá, no entendemos, ¿no? O sea, lo que le está diciendo, tranquilo, Juan, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, ¿no? Tú eres Juan el Bautizador, tú eres el que ha ido adelante, limpiando el camino. Yo soy el Mesías, yo tengo que cumplir y se somete a la voluntad y obediencia del Padre. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Es importante obedecer. ¿Ya? Cuando dice es conveniente cumplir toda justicia. ¿Ya? Cuando dice toda justicia, hay que entender un poquito acá, y este es un dato interesante para ti que estás llevando el estudio, que estás enganchado con este estudio. Acá justicia no es de hacer algo justo, ¿de acuerdo? Acá justicia hace referencia a la rectitud, a la integridad, la obediencia a lo que Dios ha establecido. A eso se refiere justicia. Ya, y les voy a dar acá este versículo para que ustedes entiendan un poquito más. Porque así dice, más buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo leemos de paporreta y no comprendemos la esencia. Ya, pero ya después de ese estudio debes tener más claridad, ¿no? Más buscar primeramente el reino de Dios y obedece lo que Dios ha establecido. Esa, una traducción podría ser así, ¿no? Y obedece lo que Dios ha establecido. Eso es, busca primero el reino de Dios y obedece lo que Dios ha establecido, lo que es correcto, lo que Dios demanda, la santidad. Eso es lo que está diciendo. Y todas las cosas, y todas estas cosas os serán añadidas. Así se debe entender este versículo, ¿ya? Igual cuando dice Pablo, por ejemplo, la carta a los Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Uno leo, qué interesante, y hago toda una espiritualización. No, ahí tienes que decir, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de obediencia a lo que Dios ha establecido. Tus miembros, como que antes usabas para iniquidad, para vivir fuera de la ley de Dios, ahora úsalos para la obediencia de Dios. Obediencia a Dios, para cuidar tu santidad, para hacerlo puro, lo santo. Eso es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Avanzamos en el 16-17, dice Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, ¿no? Subió, ¿no? Subió, dice, esto de subió hace referencia al bautismo, incluso se ve en películas, ¿no? Dependiendo la tendencia religiosa de la película, vamos a ver a un Jesús que simplemente recibe un chorrito de agua en la cabeza, ¿no? Pero la palabra bautizo o bapto es sumergir, ¿de acuerdo? Si realmente se tradujera o se hubiera traducido desde un comienzo la palabra bapto o baptizo como sumergir, no tendríamos el problema de que cómo es el bautismo. Si es por aspersión, ¿no? Por echarme un poquito de agüita en la cabeza, o sumergirme dentro de algo, del agua.
Entonces, esta palabrita, por ejemplo, se usa en Lucas 16:24. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos. Acá dice: sumerja sus dedos en agua, ¿no? Y venga y me refresque la lengua, ¿no? Está hablando del rico y Lázaro, ¿no? Acá hay una historia que cuenta el Señor Jesús. El hombre estaba sufriendo ya en el Hades y tenía sed. ¿De acuerdo? Entonces ahí dice moje, moje. Otro lugar donde se habla de esta palabrita bapto o baptizo es respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, sumergiendo el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahí la palabrita es sumergir también. ¿De acuerdo? Si ves este video hasta el final, al final tengo un plus sobre esto. Espero que, estoy seguro que va a ser de tu edificación. Ahí vamos a explicar un poquito más esto. Siempre hemos graficado también y hemos entendido que viene una palomita. ¿De acuerdo? Viene una palomita, el Espíritu Santo una palomita y el Espíritu Santo es una palomita. Y nos hemos quedado en la cabeza de que el Espíritu Santo es una palomita. Y siempre que vamos a tener que simbolizar o graficar al Espíritu Santo, lo vamos a hacer como una palomita. ¿De acuerdo? Pero el Espíritu Santo no solamente aparece como paloma, sino también en la Escritura lo vamos a encontrar como aceite, lo vamos a encontrar como viento, lo vamos a encontrar como fuego, lo vamos a encontrar... ¿De acuerdo? O sea, no hay una forma física en la cual nosotros podemos ver a Dios Padre y al Espíritu Santo, porque son espíritus, ¿de acuerdo? Ni siquiera sentir, no tengo la capacidad sensorial de ver al Espíritu Santo. No lo puedo hacer, no puedo ver, vi fuego, vi una paloma, no puedo ver, no lo podemos ver. No tenemos esa capacidad. Es más, pero acá dice que bajó con forma de una paloma. Y ahí es donde vienen las reglas de la hermenéutica. Cuando uno, para hacer una correcta exégesis, una correcta interpretación de la Biblia, ¿de acuerdo? Y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como. Como hace que esta palabra paloma sea un símil. Sea un símil. ¿Ya? Es un símil. No está diciendo que baja una paloma, sino baja como en forma de paloma, o como una forma corpórea de paloma, va a decir Lucas, ¿no? Lucas, cuando se refiere a este episodio, va a decir que baja como una forma corpórea, o sea, no baja una paloma, sino como en forma de paloma. Es como dice, y en Pentecostés vino fuego, vino fuego, dice la Escritura. Yo te animo después a leer Hechos 2 y a ver si ahí dice que vino el Espíritu Santo fuego, que vino como fuego. Dice que bajaron como lenguas de fuego. ¿Ya? Hay que entender eso, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión. ¿Ya? Nos va a ayudar a tener una mejor comprensión. Porque a veces se crean paradigmas, se nos crean ideas, estereotipos en la cabeza y lo entendemos así, ¿no? Les doy un dato más. A veces, a ver, dibújame el arca de Noé, y dibujamos el arca de Noé y lo dibujamos en forma de un barquito. Y el arca de Noé no era un barquito. Su nombre lo dice, Arca de Noé. Era una infraestructura diseñada para flotar, no para navegar. No era un barco para navegar, era una infraestructura de madera, ¿no? Calafateada con brea, ¿no? Para flotar, diseñada para flotar. Por eso se llama Arca de Noé, no se llama el barco de Noé. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, nosotros nos imaginamos siempre el Arca de Noé como un barco. ¿Ya? Ese es otro paradigma, ¿se dan cuenta? Poco a poco vamos a ir estudiando, el Señor lo permita, y vamos a ir aprendiendo más. Esa es la idea del estudio. Mateo, ya seguramente va a leer Mateo. No. Acá venimos a estudiar la Escritura, nos venimos a meter a la historia. Caminamos, nos empolvamos los pies caminando con el Señor, nos imaginamos esos lugares desérticos, esos lugares de repente de chacras, nos metemos con el Señor. Acá el Señor, ¿dónde dice que estaba? En el río Jordán. Estaba en el río Jordán. Acá vamos a observar en este pasaje bíblico tres milagros. Uno es que los cielos se abren. Otro, que el Espíritu Santo baja en forma de paloma, como en forma de paloma. Y otro, escuchar la voz de Dios Padre. Interesante. La Trinidad completa
operando acá en este bautismo. Y eso también rompe el modalismo, la herejía del modalismo, del sabelianismo. Lo rompe. ¿Por qué? Porque hay una voz que se escucha que es del Padre. El Hijo está siendo bautizado y el Espíritu Santo viene como en forma de paloma. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está la Trinidad completa. La Trinidad completa es un tema totalmente, no nos alcanzaría el tiempo para explicarlo. Es más, no hay teólogo en toda la historia de la Iglesia que haya podido explicar la Trinidad. Pero no figura la palabra Trinidad en la Escritura, en la Biblia, no está. Pero la entendemos porque no la comprendemos, pero como está ahí, lo aceptamos, porque no nos alcanza a comprender nuestra inteligencia. No lo podemos comprender, hay cosas que no podemos comprender, pero están ahí. Y porque están ahí lo entendemos que es, y creemos en eso, ¿de acuerdo? La Trinidad es un tema bastante amplio. ¿Qué más? ¿Y nosotros por qué nos bautizamos? ¿Por qué nos bautizamos nosotros? Bueno, si tú eres religioso y estás viendo este estudio, pensarás, bueno, yo me bautizo para borrar mis pecados. Ah, no, a mí me bautizaron de bebito porque si no me iba al limbo o me iba al infierno. No, me bautizaron para cortarme el cachito y la colita. No, me bautizaron de bebito para que no me lleve el diablo. Me bautizaron de chiquito porque así lo dice mi religión. No porque es un sacramento. Bueno, todo eso es religiosidad en realidad. Incluso otras religiones también bautizan otras religiones, ¿de acuerdo? Mormones, adventistas, testigos de Jehová, todos bautizan, ¿de acuerdo? Pero nosotros los creyentes, ¿por qué nos bautizamos? Nosotros los creyentes nos bautizamos en obediencia a lo que el Señor Jesús dejó establecido, ¿de acuerdo? Nos bautizamos en obediencia. Mateo 28, del 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el Señor Jesús estableció esto, ¿de acuerdo? Entonces, es una ordenanza, igual que la Santa Cena. ¿De acuerdo? La Santa Cena es repetitiva, pero el bautismo es una sola vez. Pero acá en ninguna parte de la Biblia, dice que uno se bautiza para borrar algún tipo de pecado. En ninguna parte de la Biblia dice, lo puedes buscar y si tú lo encuentras me mandas un WhatsApp o escribes un comentario y yo me retracto de lo que estoy diciendo. En ninguna parte de la Biblia dice que se bautizan niños. No me creas a mí, ándate a tu Biblia. Debes tener una Biblia, revísalo, busca. ¿De acuerdo? Hay herramientas informáticas ahora que ayudan a nosotros. Si tú encuentras un lugar en la Escritura donde dice que bautizaban niños, o en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, yo me retracto de lo que estoy diciendo ahorita. ¿De acuerdo? Pero lo que sí debemos entender es por qué nos bautizamos. Y nos bautizamos en obediencia. En obediencia. Y esa es la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo en la iglesia, en Cristo. ¿De acuerdo? ¿En qué nos bautizamos nosotros? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas traducciones, algunas Biblias, dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es así. En el original es en el nombre del Padre y del Hijo. Por eso que he usado yo esta versión, la Biblia textual. Dice: y del Hijo y del Espíritu Santo, los tres. Hay una I, la I que funciona como el kai en el griego es kai, que divide, es disyuntiva, pero a la vez es copulativa, conjuntiva, ¿de acuerdo? Las tres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero lo hace como una unidad, ¿de acuerdo? Es interesante todo esto y ahí está la Trinidad. Entonces, por eso nos bautizamos, ¿no? Nos bautizamos conscientes. Nos bautizamos en obediencia de lo que Dios ya ha creado. El patrón común para bautizarse es creer, arrepentirse, creer, a bautizarse. Esa es la secuencia. Si tú creíste en el Señor Jesucristo, tienes que bautizarte en obediencia. No, que ya me bautizaron en mi religión. Eso fue en tu religión. Tú no eras consciente. Si te bautizaron de niño, de bebito, tú no eras consciente. Ahora tú eres consciente y haces un arrepentimiento consciente de tu vida y vienes a los pies de la cruz.
le rindes tu vida al señorío de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienes que comprender, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno se bautiza. Ahora, a veces uno va a las iglesias locales y dice, no, 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 tienes que llevar tu curso. Tienes que llevar un curso de las verdades básicas, ¿no? Las doctrinas fundamentales. Tienes que llevar tu curso y después de ese curso, recién te puedes bautizar. Bíblicamente, eso no es correcto. Bíblicamente no es correcto. Lo correcto es que yo creo en el Señor Jesucristo, me arrepiento, ¿no? Me arrepiento y me bautizo. Es así. Creo en el Señor Jesús, me arrepiento y me bautizo. Esa es la secuencia. Siempre va a ser así. Alguien creyó, se bautiza. Alguien creyó, es como el etíope, ¿sí? El etíope que venía era un prosélito judío y se arrepiente en el camino, ¿no? Va Felipe, le explica, le dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? No, si no hay quien me explique. Felipe le dice, sube, yo te explico, yo te voy a explicar. Le explica, ¿no? Y el etíope entiende. Dice, ah, ya, Jesucristo es el Señor. Pero dice, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? No, no hizo un curso, no hizo nada. Ahí mismo creyó y ahí mismo fue, paró su caravana y se bautizó. Había una laguna seguramente por ahí, y se metieron. Y ahí fue bautizado. En el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, en el nombre de la Trinidad. O sea, se cumplió, ¿de acuerdo? Y siempre va a haber ese patrón, ¿ya? Lo que pasa es que a veces muchas iglesias locales tienden a cuidarse, ¿no? Como hay tantas cosas ahora, tantas filosofías y tantas religiones, a veces van personas, incluso creyentes, ¿no? Que tienen una malformación. O sea, no han aprendido bien o les han enseñado mal la doctrina. Son creyentes, ¿ah? Son creyentes. Le han rendido su vida al Señor Jesús, pero a veces no comprenden bien. Y peor, ¿no? Otros que no son creyentes, no conocen nada del Señor y vienen con filosofías orientales, ¿no? No, el tercer ojo y el budismo y entonces una serie de cosas. Entonces necesitan aprender las doctrinas fundamentales, al menos lo básico, ¿ya? Porque si no has comprendido bien qué es seguir a Cristo, ¿no? Lo que vas a hacer es te vas a bautizar y vas a simplemente continuar una nueva religión. Y esa no es la idea, ¿de acuerdo? Por eso que muchas iglesias locales dicen, primero que haga su cursito, ¿no? De las doctrinas básicas, para que pueda, después que haya entendido eso, conscientemente decida bautizarse, ¿de acuerdo? Pues esa es la idea, o sea, bautizarnos conscientes que nos estamos haciendo en obediencia a lo que el Señor ha establecido, cumpliendo una de las dos ordenanzas, ¿de acuerdo? Tenemos que avanzar y llegamos, ¿qué más tenemos que ver acá? Los cielos abiertos, por qué nosotros somos bautizados, ya lo hemos explicado, ahí lo hemos explicado claramente, ¿no? Este se conoce como la Gran Comisión, ¿no? El bautismo cristiano no salva, sí, pero a mí me han enseñado, usted debe estar en un error, está enseñando mal. No, no salva, ni el bautismo ni cristiano tampoco salva. Es la obediencia. El bautismo es un reflejo o es una acción visible de lo que Dios ya ha hecho en mí interiormente. Yo ya he sido regenerado, tengo un nuevo corazón, mi vida ha sido transformada, he sido justificado, santificado, glorificado. Han pasado una serie de cosas en mi salvación. Entonces, eso a mí me impulsa a ser obediente. Por eso que hay muchas personas, a veces me preguntan, ¿no? ¿Y si alguien cree en Cristo pero no quiere bautizarse? Bueno, si no quiere bautizarse, no, no hay ningún inconveniente. No, no se le puede obligar a bautizar a nadie, como lo hace una religión. Una religión sí te obliga a bautizar. Cualquiera sea. Tú investiga cualquier religión y te obligan a bautizar. Te obligan. El mismo día conociste, sí, que la diosa madre, que el testigo, que ahí mismo te quieren bautizar. Que el mormón, ya, ahí mismo te obligan a bautizar. Entonces, en el cristianismo no es así. Si alguien no quiere bautizarse, es porque simplemente no tiene ese impulso de querer obedecer. Y si no quiere obedecer, hay una alta probabilidad que su corazón no haya sido restablecido, que su corazón no haya sido regenerado, que no haya experimentado un nuevo nacimiento y por ende no quiere bautizar. Es un corazón rebelde. Y si es un corazón rebelde es porque seguramente no ha nacido de nuevo. Entonces hay una alta probabilidad que no sea creyente. Así, ese sería el sentido común o la lógica o el pero no lo podemos obligar. ¿De acuerdo? Entonces eso nace, querer obedecer lo que Dios ha establecido. Y Dios dice que hay que bautizarnos.
hacer discípulos, bautizar y enseñarles. Hay que enseñarles, hay que aprender. Porque hay mucha gente que es emocional. Dice, sí, se convirtió, ¿no? Ese día que fue, justo tenía un problema, justo le dijeron algo que, para emotivamente animarlo, ¿no? Anímate, el Señor te da una nueva vida, el Señor te va a solucionar todos tus problemas, te va a curar, te va a sanar. Entonces fue muy emocionada, con una carga emocional muy fuerte, le pusieron el pianito, la musiquita suave, una voz lastimera orando, hipócritamente, y dijeron, sí, ven al Señor Jesús, y ven, tus problemas se van a acabar. Y ese día se convirtió supuestamente y pasó al frente, hizo un voto de fe y todo lo demás, ¿no? Pero en realidad fue algo emocional. Tiene que entender que es pecador, pecadora, y arrepentirse y venir a Cristo. Y si eso le produce llorar amargamente, incontrolablemente, está bien. Pero no es al revés. No es que yo me siento emocional, me siento bien, me siento mal, y eso no es, porque no va a durar. Se va a acabar. ¿De acuerdo? Y hay muchas personas que nacen así, nacen de nuevo, pero no estudian. Y a veces digo, hermano, sí, ¿qué tal? Sí, mi iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y qué estudios están haciendo? ¿Están haciendo algún estudio bíblico? No, no, no. Solamente las prédicas nomás. ¿Está mal eso? No, no está mal, está muy bien. Pero lo normal es tener que ser discipulado, estudiar, formar, entender la doctrina, conocer realmente a Dios, caminar con Él, tener una relación con Él. ¿De acuerdo? Entonces, pero sigo pensando, alguien puede estar pensando, después sigue viendo este video, sigue en el estudio y está pensando, no, pero yo creo que sí el bautismo salva. Bueno, yo te doy dos ejemplos. Hay uno que no se bautizó y se salvó, y ese es el ladrón arrepentido. ¿De acuerdo? El ladrón arrepentido nunca, el que estaba en la cruz, crucificado junto al Señor, nunca tuvo la oportunidad de salir, bajarse a bautizar. ¿Pero qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sin embargo, hay alguien que sí se convirtió, que sí creyó, que sí se bautizó, ¿no? Que es Simón el Mago. Eso está en Hechos 8, 10, 12, 13. ¿Ya? Ahí puedes leer de Simón. Simón era un samaritano, creyó en la predicación de Felipe, ¿no? Se bautizó, ahí está la escritura, se bautizó, pero sin embargo cuando viene Pedro y Juan a confirmar a los samaritanos, ¿no? Con el voto apostólico, lo vienen a confirmar que realmente se habían convertido a Cristo, ¿no? Ahí Simón el mago quiere comprar el poder del Espíritu Santo, imagínate, no había entendido nada, él era mago, se había exaltado su nombre, la gente le creía, era un charlatán, él quería comprar el don del Espíritu Santo, quería comprar el poder del Espíritu Santo, y Pedro lo va a reprender, ¿no? Y le dice, tú y tu dinero perezcan, ¿no? Lo va a reprender fuerte. Entonces ese hombre no era un nacido de nuevo, no había nacido de nuevo. Estaba ahí por casualidad, por cómodo, le gustó el tema, pero no se había convertido y se había bautizado. ¿De acuerdo? Ahí está, estudien. Queda como tarea para ustedes. Muy bien, tenemos que comprender, ustedes que han llegado hasta aquí de este video, hasta este tiempo, hasta este minuto, Romanos 6, del 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿De acuerdo? Entonces, hay que separar incluso acá dos cosas, ¿ya? La palabra bautizo, del griego, es sumergir, inmersión, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra tiene una connotación bastante literal, física, en el sentido de, por ejemplo, cuando se habla de mojar el pan, ¿no? Cuando moja tus dedos, se habla de algo literal. Ese es el significado primario de la palabra. Pero hay un significado secundario, que es transformar algo desde su naturaleza de origen, desde su núcleo, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo?
Es como si yo pongo, no sé, pues una galleta, ¿no? Una galleta en leche y la galleta se deshace y se vuelve líquido también, por ejemplo, ¿no? Cambió su naturaleza, era sólida, se volvió líquida también, ¿de acuerdo? Más o menos para tener un ejemplo. Entonces, ese es el significado secundario, o sea, el envolver, el ser sumergido y ser transformado. Quiero que me entiendas acá, ¿ya? Quiero que me entiendas para entender la naturaleza. Una cosa es el sentido ritual, el bautismo ritual, en que entro y salgo, ¿de acuerdo? Y a veces tomamos este versículo de acá o este capítulo de acá de Romanos o cualquier otro pasaje para decir que nos identificamos en Cristo, en su muerte y su resurrección. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Es verdad, nos identificamos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero la palabra bapto significa transformar. O sea, es como si nos quedáramos metidos debajo del agua y adquiríamos una nueva naturaleza. ¿De acuerdo? Ese es el otro significado y hay muchos pasajes bíblicos y esto nos ayuda a entender y descartar tantos errores, por ejemplo, en relación al bautismo del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso nos ayuda a quitar bastantes errores. Porque muchos lo hacemos literal, en la manifestación, en algo que yo pueda ver, que yo pueda sentir, ¿de acuerdo? Y no es la idea. La idea es una nueva, es como si tú cuando te bautizas en Cristo o en el Espíritu Santo, ¿no? Como que eres absorbido y ya no vuelves a ser el mismo. Quiero que me entiendas, por favor. Quiero que me entiendas. Por eso que lo he dejado para el final esto. Para ti que te has quedado hasta el final. Y esto te va a ayudar bastante en tu relación con el Señor. A comprender un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, bautismo, meterme y salir. ¿De acuerdo? Ese es el sentido natural. ¿Ya? Normal. Pero el sentido secundario de la palabra, ¿no? Es ser transformado. Por ejemplo, cuando dice Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, ¿sí o no? Es un bautismo de arrepentimiento. Si nosotros nos situamos en el ritual, en el sentido ritual de la palabra, diríamos, arrepentimiento es yo me arrepiento y después ya no me arrepiento. ¿Me entienden? O sea, no, me arrepiento y después vuelvo a cometer pecado. Podría ser así también, ¿no? Entonces, ese es un error. Porque cuando dice Juan el Bautista bautiza para arrepentimiento, quiere decir que cuando alguien se arrepentía, debía arrepentirse para toda su vida ya. Cuando uno se bautiza para remisión, por ejemplo, en el caso de pecados, por ejemplo, ¿no? Ya uno ya ha sido redimido, ya no vuelve a pecar. Pero sí, yo sigo pecando, sí, pero quiero que me entiendas la palabra, para que cuando leas que estando en Cristo, entiendas que tú estás en Cristo. O sea, estás dentro de Cristo. Tu naturaleza, tu origen ha sido transformado. ¿Me entiendes? Es más, fíjate acá, en esta lectura. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, morimos con Cristo. La muerte de Cristo es imputada a nosotros. Si Cristo murió, mató el pecado, ¿qué quiere decir? Que yo también estoy muerto al pecado. ¿De acuerdo? Mira, qué interesante, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En ninguna parte dice que hemos resucitado con el bautismo también. ¿Por qué? Porque se entiende de que tú has sido transformado con el bautismo de Cristo. Espero que me entiendas, porque esta es una teología bastante, digamos, densa, ¿no? Pero fácil de entender, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender esto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin, en ninguna parte dice que vuelvas a salir. ¿A fin de qué? Ya fui sepultado en el bautismo. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó en mí?
¿Qué fruto, qué proyección, qué algo visible hay en mí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Ya la vida que tenías ya no es. Ya tienes una nueva vida en Cristo. Ese es el bautismo fuera de lo ceremonial, fuera de lo ritual. ¿De acuerdo? El ser transformado. Cuando somos bautizados por Cristo, bautizados por el Espíritu Santo, bautizados por la Trinidad completa, somos transformados. Eso es lo que está diciendo acá. ¿De acuerdo? Espero que digiérelo, por favor. Acá hay un versículo más y vamos a dar un poquito más de claridad. Miren, ya vamos entendiendo, vamos a leer la escritura y vamos a comprender un poquito más. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Qué interesante, ¿no? O sea, lo que no es de Cristo es vacío, banal, patrañas. ¿Ya? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. En él. Acuérdense, ese en nos mete dentro. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también vosotros resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿De acuerdo? Acá habla de incircuncisos somos nosotros los gentiles. Los circuncidados, ¿no? Con mano de hombre, ¿no? Hecha con mano, eran los judíos. Y la circuncisión no hecha a mano está hablando de los creyentes, de nosotros, los cristianos. ¿De acuerdo? Si tendríamos que hacer 3 grupos de gente, acá están los gentiles, los judíos y los cristianos, ¿no? En el bautismo de Cristo, por eso que el cristiano ya no se tiene que circuncidar, no tiene que cumplir ningún rito judío. Nosotros los creyentes no nos circuncidamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa circuncisión no hecha a mano, sino en Cristo Jesús, sepultados con él en el bautismo. O sea, cuando somos bautizados en Cristo, somos transformados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Juan el Bautista limpia el camino, llama al arrepentimiento. La religión cualquiera sea, no te garantiza nada, nada, nada. De lo que hagas, dejes de hacer, no te garantiza salvación, nada, ¿ya? Si tarda la conversión, la ira de Dios no tarda. Hay que estar atento a eso. Si tarda la conversión, o sea, si no, todavía no, más adelante, la ira de Dios no tarda. Hay que arrepentirnos y venir en fe en Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente Él puede transformarte, puede hacerte una nueva criatura, puede darte vida eterna. Solamente Él, nadie más. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestra próxima lección, Dios mediante, la tentación de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, busca una iglesia cristiana donde te puedas bautizar. Ahora es un poquito complicado por la pandemia, por la cuarentena, pero si has entendido eso, le has rendido tu vida a Cristo, vas a tener ese impulso de obedecerle a Cristo, ¿de acuerdo? Vas a querer obedecerle y vas a querer bautizarte en obediencia, ¿de acuerdo? Sigue leyendo Mateo 4, memorízate ya los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Vamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después dijimos Hechos, Romanos, primera y segunda a los Corintios. Ahí vamos 8. Ahora tienes que memorizar 4 más. Yo te voy a dar una ayuda, ¿ya? Una ayuda de memoria. Una técnica de memoria. Que son las vocales. A, E, I, O. A, E, I, O. ¿Ya? ¿Cómo A? A de Gálatas. E de Efesios. I de Filipenses. O de Colosenses. ¿De acuerdo? Y ahí ya tienes 4 más. Y ya tienes los 12.
Muy bien. Listo, listo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la ordenanza. Has rendido tu vida a Cristo, tienes que obedecer y tienes que bautizar, ¿no? Ahora, consciente de lo que has hecho. Una manifestación pública de lo que has hecho. Das testimonio a la obediencia a Dios, ¿no? Das testimonio al mundo, que ya has muerto para el mundo. Das testimonio al mundo invisible de maldad también, a los demonios, a Satanás y sus demonios también. Le das esa testimonio a ellos, ¿no? Y a tu propia carne, que has muerto a tu propia carne y has sido transformado en Cristo. Muy bien, fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.